Muy buenas tardes, distinguido docente, compañeros. Mi nombre es Josué Chino Quispe. En esta ocasión tenemos el honor de presentar el proyecto Sistema Web de Gestión de Butacas de Cine. Para esto, en el contexto del proyecto, el objetivo principal de este proyecto es optimizar el proceso de gestión de boletos, utilizando sistemas como Flash, Python, HTML, JavaScript y usando un gestor de base de datos Postgres SQL. Para esto voy a cederle la palabra a mi compañero Cristian. Ya, buenas tardes, licenciado. Yo voy a explicar sobre cómo hicimos la conexión a la base de datos. Primero, en el proyecto como tal usamos variables de entorno. Este es el ejemplo donde usamos el archivo .env, donde definimos las variables y lo que es, ¿no?, el localhost es la conexión. Para esto usamos la librería de Python, que es el Python de Couple, y también tenemos un directorio de base de database, que es donde ponemos el archivo base de datos y lo creamos como una clase. En aquí es donde importamos el couple para obtener las variables de entorno. Importamos el psychopg2, que es la conexión para que sea en Postgres. Luego, aquí en def, en el constructor inicial, es donde definimos todo. Configuramos la conexión a la base de datos, el puerto, el nombre de la base de datos, el password, el user y el host. También tenemos las funciones donde está el execute, el fetch all, fetch one, el close y el commit, que eso nos ayuda a hacer parte de las funciones, que es hacer un mayor funcionamiento de la base de datos en nuestros demás archivos. Por ejemplo, aquí en API Dashboard, seleccionamos, por ejemplo, mira, tenemos aquí, importamos la base de datos y ya comenzamos a ejecutar. Por ejemplo, aquí definimos la clase y ya mandamos la base de datos como variable y comenzamos a ejecutarlo. Y en la parte del frontend es donde cuando llamamos a la base de datos es mediante las URLs que generamos al momento de registrar las URLs. Aquí usamos los blueprints, donde básicamente eh, registramos las URLs donde van a tener donde están las bases de datos por mediante una API que está en el sistema. Y ya con eso es la parte de la conexión a la base de datos, tanto del frontend, del backend y con las variables de entorno. Ahora paso la palabra a mi compañero Eddie. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Bueno, prosiguiendo con la explicación de lo que hemos realizado en este proyecto, a mí me va a tocar lo que sería la parte de las funciones que hemos realizado o que le hemos agregado a este sistema de base de datos. Bueno, nuestra primera función sería las ventas totales por mes. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esta función va a calcular el total de ventas, o sea, el costo que vamos a tener agrupado por mes de año, tomando los datos de la tabla reserva. Como se puede observar, ahí tenemos lo que sería el extract month from reserva. Ese lo que va a ser extraer de mes 1 a mes 12 la fecha de cada reserva. Y luego tenemos también lo que sería el sum cost, que suma el coste de todas las reservas correspondientes de ese mes, el group B, el cual va a agrupar los primeros elementos que habíamos seleccionado del mes. El otro group B, digo, el order B, perdón, que va a ordenar los resultados ascendentes por meses. Y para que nos retorne el return table, que vamos a poner el mes y el total, lo que va a devolver una tabla con dos columnas, el mes y el total de ventas. Bueno, la segunda función, la cual va a ser las entradas por género. ¿Qué va a ser esta? Esta va a contar la cantidad de entradas vendidas por el género de película. Vamos a utilizar lo que sería un join entre las películas sesión y reserva, que va a unir estas tablas. El p.género nos va a ayudar a extraer el género de la película y el count, como ya sabemos, va a contar el número de estas. Y al final lo que nos va a devolver va a ser una tabla con columnas, las cuales va a tener el género y su total en la cantidad de entradas. La tercera función, la cual hemos identificado que sería importante, sería las entradas por clasificación.
Esto es lo que nos va a decir la clasificación de edades. Por ejemplo, PG-13, R, para todo público. Eso es lo que va a ser en sí. Vamos a unir lo que la película y con la sesión. Y la sesión también lo vamos a unir con lo que sería la reserva. Vamos a agrupar lo que sería las columnas de clasificación de película. También va a contar cuántas reservas hay por cada clasificación. Y al final lo que nos va a devolver esto va a ser la clasificación y su total. Con la función número 4, que sería la ocupación de salas, lo que tenemos es de que este va a calcular el porcentaje de ocupación de cada sala, o sea, para ver qué sala es la más ocupada. Bueno, lo que vamos a hacer primero una cadena con el nombre de la sala, como sala 1 y sala 2, etcétera, etcétera. Luego también lo que vamos a hacer es que vamos a convertir la ocupación y capacidad en decimales, vamos a calcular el porcentaje de ocupaciones y vamos a redondear el resultado a 2 decimales para tener datos más concretos, por así decirlo. También vamos a hacer lo que sería que vamos a prevenir lo que sería una división por cero si la sala no tiene una capacidad definida. Lo que nos va a devolver esto va a ser una tabla con la sala, texto y ocupación en números decimales y en porcentajes. Bueno, ahora esa parte lo vamos a mostrar en el sistema web. Como pueden ver, ahí están las funciones, lo que estamos implementando, lo que serían las ventas totales por mes, las medidas entradas por género, las entradas por clasificación y la ocupación promedio por salas. Esas serían las principales funciones o las funciones que hemos integrado a este proyecto. Le paso mi palabra a mi compañero. Continuando con la exposición ya. Vamos a ver el primer procedimiento. Este procedimiento nos va a ayudar a automatizar la creación de una reserva completa, como ser entradas, reservas por butaca y actualización de estado de butacas. Tenemos, por ejemplo, aquí el cliente ID, el cliente que hace la compra, la sesión ID, la sesión de cine elegida. Y tenemos butacas donde son arrays de IDs de butacas seleccionadas en sí. Bueno, también más adelante, ya, ¿qué es lo que está haciendo este código? Inserta una nueva entrada, precio, o sea, cantidad de butacas por 10 bolivianos, podemos decir, ya. Número de entradas, ya. Cantidad es igual a la cantidad de butacas y nos está retornando, lo que está haciendo es, está guardando el ID generado de la nueva entrada en entrada ID, ya, ya. ¿Y qué es lo que está haciendo? Recorre cada ID de butaca, de las RAID butacas, y crea un registro de reserva individual para esa butaca, vinculándola con la entrada creada. Ya. Después de registrar la reserva, actualiza el estado de la butaca como ocupada. Bueno, también tenemos el procedimiento 2. ¿Qué es lo que hace el procedimiento 2? En este caso, asigna puntos a un cliente basado en la cantidad de entradas. Podemos decir, actualiza la tabla usuarios sumando puntos. Por ejemplo, 2 por cada entrada comprada. Al campo, puntos del cliente. Ya, vayamos a los triggers. ¿Qué es lo que están haciendo los triggers? En este caso, este trigger se asegura que al insertar una reserva, la butaca quede marcada como ocupada. Bueno, podemos decir también que garantiza que toda butaca reservada se marque como ocupada en sí. Ya. Vamos a explicar un poquito del código. Esta función se activa cuando se inserta una fila en reserva. Usa el valor new.id butaca para actualizar esa butaca a ocupada. Bueno, después crea un trigger que se ejecuta automáticamente después de insertar una fila en reserva, llamando a la función actualizar estado butaca. Ya, vayamos al trigger 2. ¿Qué es lo que hace este trigger? Llamado trg.usuario. Bueno, este trigger suma automáticamente puntos a un usuario cuando se compra una entrada. Podemos decir,
la función toma la cantidad de entradas, new punto número de entradas de la nueva entrada y suma 2 puntos por cada una al cliente que la compró en sí. Bueno, también asegura que cada entrada registrada sume puntos al usuario. ¿Ya? Y al final se ejecuta después de insertar una nueva entrada en entradas, llamando automáticamente a asignar puntos auto. Eso sería en sí. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Eddie. Bueno, ahora como ya hemos visto las funcionalidades de todos estos tipos, procedimientos, lo que en conjunto con los triggers, también las funciones ya explicadas y mostradas en nuestro servidor web, ahora voy a pasar a explicar un poco más lo que sería nuestra base de datos. ¿En qué se basa nuestra base de datos? Como podemos observar, tenemos unas siete tablas. Estas 7 tablas fueron pensadas para poder realizar las funciones y también las necesidades en las cuales va a necesitar un cine. Como podemos ver, tenemos lo que serían las butacas, entradas, películas, reservas, salas, usuarios y sesión. Estas tablas son las que hemos sacado y hemos visto que tenían más uso o hemos buscado entre muchas entidades, estas son las más principales y no puedo decir las más básicas, sino las más esenciales de que un cine debe tener. Como se puede observar, ahí tenemos el modelo de entidad-relación. Le paso la palabra a mi compañero. Ya. Yo explico la parte de cómo hemos aplicado el código. Bueno, cómo hemos llamado las funciones en el código. Por ejemplo, aquí, para llamar a las funciones, lo hacemos directamente con el select from. Bueno, seleccionamos todo pues, desde la función. Ventas por mes, igual lo hicimos con entradas por género, entradas por clasificación y por la ocupación de salas. En aquí están todas las funciones y ahora en este otro archivo es donde están el llamado al procedimiento. Aquí en la función de realizar compra, al momento de hacer la compra del boleto, nos da todos los datos y aquí creamos la base de datos, el objeto y la db ejecuta el llamado a la crear reserva, que pasamos los parámetros, el ID cliente, el ID de sesión, el ID de butacas y también para hacer que el procedimiento que suma los puntos al cliente. También llamamos a su respectivo procedimiento y le mandamos el ID cliente y el tamaño del ID de butacas, de la lista de las butacas. Y con eso es la parte de explicación del código, ya que la parte de los triggers se ejecutan automáticamente al ocurrir el evento de ML, donde, como hemos visto en el código de los procedimientos, al momento de comprar un boleto se llama automáticamente a los triggers y es el funcionamiento de los triggers. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Ya. En conclusión, tenemos que este proyecto no solo responde a los problemas actuales de gestión de cine, sino que también impulsa un cambio estructural hacia la digitalización eficiente del sector cinematográfico boliviano, posicionando a Cine Caidei como una empresa moderna, accesible y centrada en la experiencia del cliente. Agradezco mucho su atención. Gracias.